Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Ella no supo desde qué momento estuvo delante de aquel orfanato. Black había escuchado que aquel lugar era grande, no solo era patrocinado por el propio Vale, también recibía patrocinio de varios lugares, los cuales no estaban registrados, pero nadie preguntó de dónde llegaba el dinero. Eran donaciones, al final, lo que importó fue la transparencia de la propia directora. Cualquiera podría pensar en alguna corrupción con los años, pero no hubo nada más que pura devoción ciega hacia las nuevas generaciones, lo que hizo que la visión sobre Atalanta, entre los faunos, cambiase. Atalanta fue conocida, realmente conocida en el mundo de los cazadores, en especial entre los que esperaban volverse uno. Al menos en cuanto a los faunos, había dos caminos a tomar al conocerla, odiarla o idolatrarla. Black había considerado mucho tiempo en qué posición se encontraba. En su tiempo como miembro de aquella organización de faunos, los White Fang, pudo decir que no estaba del todo feliz con la vida de Atalanta, no cuando todos los demás estaban bajo una bandera de opresión y a ella se le permitió caminar libremente. Aquel odio fue solo una etapa, ahora podía decirlo. No odiaba en lo absoluto a Atalanta, al contrario, sintió que su logro era algo similar a lo que ella tanto había deseado alcanzar, pero que nunca se pudo dar, no cuando había tanto conflicto interno entre los propios faunos. De pie, delante de aquella puerta enorme, sintió que su corazón se apretaba cuando vio de reojo los patios continuos. Era obvio que era una situación planteada para que hubiera crecimiento, pero ver aquel resultado hecho realidad, con niños faunos y humanos corriendo alegremente entre sí, para luego girarse y ver en uno de los columpios, sentada al lado de un grupo de niños, a aquella fauno de pelo verde y rubio. Había unos niños jugando con el cabello de Atalanta, al igual que una niña que estaba en brazos de la mujer. Al dar un paso más cerca, vio cómo la mujer se giró al instante para verla. Blake lo vio, la mirada de desconcierto de la mujer para luego bajar cuidadosamente a la niña que tenía en brazos y caminar hacia el frente donde ella estaba. Atalanta se dirigió tranquilamente hacia ella como si hubiera estado esperando su llegada. Debe ser Blake. La nombrada no esperó que la mujer incluso supiera su nombre, aquello hizo que se tensara, tensión que fue notable para la mujer de pelo verde, quien se disculpó de inmediato por su acción anterior. Lo siento, debe ser molesto que alguien venga y te llame directamente por tu nombre sin más. Atalanta se rió brevemente para sí. Tucson me habló de ti. Dijo que necesitabas un lugar para quedarte, que has venido para ir a Bea con este año. Blake quería discutir y decir que estaba frustrada de que Tucson hubiera accedido a soltar tanta información sin más, pero se lo tragó para ver a Atalanta. Sí, planeo tomar la iniciación este año. Blake observó a Atalanta, quien se llevó una mano bajo la barbilla. La cola de la mujer se balanceó a los lados como si estuviera buscando algo. ¿Es necesario ocultar tus rasgos? La pregunta sincera y sin malicia de Atalanta tomó por sorpresa a Blake, quien, sin querer, dio un paso atrás. No fue mi intención molestarte. La vergüenza y el miedo en Atalanta fueron casi espontáneos. Blake pensó por un instante que aquella mujer de los rumores no podía ser alguien tan casual y normal como la veía ahora. Está bien, Blake intentó decir algo, pero no supo cómo seguir. Se aclaró la garganta y miró a Atalanta. Solo deseaba quedarme para luego iniciar la academia. Por supuesto que puedes. Atalanta cerró los ojos, aplaudió y la cola de la mujer hizo un símbolo similar a un corazón. Blake no supo si aquella reacción era real o algo que ella había practicado, pero al ver la sonrisa sincera, los ojos entrecerrados de alegría y la total felicidad de poder ayudarla, no le importó ver una peculiaridad así. Había creído que intentarías detenerme, se sinceró Blake cuando vio cómo Atalanta se reponía. La mujer parpadeó un par de veces y negó para sí por las palabras de la joven de pelo negro. ¿No es ese el deseo de un niño? No puedo frenarte sin una razón válida. También he estudiado para ser cazadora, sé cómo es todo eso. Atalanta llevó una mano a su antebrazo, subió un poco la manga de la camisa blanca que llevaba e hizo un gesto de mostrar el bíceps. Soy más fuerte de lo que crees. No, Blake sabía lo fuerte que era la mujer, sería raro no saberlo, después de todo. Cada cazador era como una celebridad a su modo, ya sea con buena o mala fama. Cuando están activos por tanto tiempo, es porque existe una razón válida para reconocerlos.
Había escuchado que la generación de la propia Atalanta estuvo llena de monstruos, una generación que no se había visto en décadas. Es alentador que algo así pase, la duda se quitó y decidió ignorar lo que tenía en mente de momento. Una sonrisa más relajada apareció en la cara de Blake cuando Atalanta la invitó a pasar dentro. Bueno, cada niño debe tener su refugio y su forma de construirlo. Como adulto, no puedo dejar que sus sueños sean aplastados. El ceño de Blake se frunció ligeramente, no sabía la edad exacta de Atalanta, pero incluso con verla podía decir que a lo mucho estaba en sus 20 como para que siguiera llamándola niña. Blake se detuvo y lo pensó brevemente, el tiempo de academia de Atalanta había sido hacía mucho tiempo. Entonces, ¿cuántos años tenía la mujer realmente? Por favor sígueme, los demás niños como tú están jugando en los alrededores. A Blake le molestó un poco que la llamara niña de forma tan casual. Aún así, siguió a Atalanta y miró a su alrededor. Había pensado que el orfanato no era tan grande, debido a la visión exterior que conectaba con algunas manzanas. Parecía que los lugares estaban ocupados, pero poco a poco al avanzar se dio cuenta de un detalle: aquellos puestos de cerámica, de ropa y demás manualidades no eran tiendas reales, eran más bien salones para los trabajos de los niños que querían exponer su obra. Enorme. El orfanato era enorme. Pasando poco a poco se topó con ciertos encargados, no todos parecían seguir un régimen de vestimenta, pero al parecer había algo estándar. Subestimó bastante el rango de directora de Atalanta, solo por lo que conocía de ella y porque no la veía como alguien organizada. Es increíble, no pudo evitar soltar ligeramente cuando vio los restos de los puestos y la forma en la que se distribuían los espacios. No era nada de lo que había imaginado. Quizá fuese igual de grande que Beacon, la cantidad de niños y jóvenes que podría albergar el lugar ahora lucía más coherente, siendo que había un cierto número de ingresos cada mes. Me alegra que te guste. Me he esforzado bastante para lograr que el lugar se vea así, contratar y organizar todo para que quede como deseaba ha sido un dolor de cabeza que me ha tomado años. Atalanta se rió. Caminaba tranquila con las manos en la espalda y tarareando, no parecía una guerrera en lo absoluto. Veo cómo ha progresado esto, era verdad. La infraestructura y la organización del lugar eran enormes, ya había visto a más de un grupo saludar a Atalanta de forma alegre y a ella correspondiendo a cada saludo. Todo aquello representaba décadas de inversión. Todos hacen su mejor esfuerzo para poder llevar esto a lo mejor posible. El tono alegre de Atalanta no mermó. Sin importar quién sea, los que deciden ayudar están siempre porque desean el progreso para el futuro y el bien de los demás. Blake parpadeó un poco y pensó en las posibilidades de que quizá la idea de Atalanta y por consiguiente de Archer estaba más distorsionada de lo que había esperado. ¿Es por eso que Archer siempre muestra su ayuda? Silencio. Incluso la caminata de Atalanta se detuvo. Pudo verla, su cuerpo se tensó y la sonrisa flaqueó por un instante. El nerviosismo fue visible, los ojos cerrados de la mujer se abrieron ligeramente en un intento de parar lo que estaba sintiendo. No fue una vista bonita para nadie, fue obvio el malestar total de la mujer al momento en que aquel nombre se dio a conocer. Fue solo un instante, pero Blake pudo ver la diferencia entre su tipo de fauno y el de Atalanta, una leona. Su mirada, no, su pupila, que hasta ese momento no se había mostrado como la de una depredadora, ahora estaba rasgada. El cambio fue tan espontáneo que Blake quiso creer que era solo su imaginación. Al menos tenía una idea de que hablar de aquella persona frente a Atalanta no fue la mejor opción. Hay quienes, por mucho que sus acciones dicten una cosa, su corazón no puede seguir el ritmo de sus palabras. Atalanta miró a Blake unos instantes. La sonrisa y la mirada tranquila seguían, pero las palabras no coincidían con la intención que la mujer de pelo verde y rubio quería presentar. Cada pequeño gesto fue una sentencia que indicaba su opinión sobre Archer. Blake no tuvo que preguntar más. Con solo ver los cambios en la cara de la mujer y el tono que hasta entonces fue amable convertirse en uno que denotó una molestia real por nombrar a aquella persona, era más que evidente porque no necesitaba mencionar nada de ese detalle. ¿Los niños aquí reciben educación normal? La pregunta de Blake fue con el objetivo de cambiar de tema. Al instante, el cambio brusco de personalidad de Atalanta y la sonrisa creciente indicaron que ahora estaba bien de nuevo. ¿No fue eso muy simplista e infantil? Blake no pudo evitar pensar, viendo a Atalanta quien se giró ahora con alegría nuevamente. Fue un cambio demasiado brusco,
incluso para lo que conocía Black sobre las personas y la personalidad limítrofe de los miembros del Colmillo Blanco. Al menos los más veteranos mostraban ese cambio de carácter casi como si fuese un interruptor. Por supuesto. Al conseguir la licencia de cazador y pasar por los procesos necesarios, se puede habilitar una institución. Ya con el tiempo, su validación es solo una formalidad. Ya veo, era bastante difícil de creer que fuese tan fácil, pero la forma en la que Atalanta lo decía parecía ser el caso real. O quizá fue otra persona la que se encargó de todo lo necesario para que ella solo viera lo que quisiera. Black no lo diría, no después de la reacción que mostró la mujer de pelo verde, pero con escuchar lo que ella decía y lo que sabía, había un ligero contraste que no era fácil de obviar. La presentación del lugar se vio interrumpida cuando Atalanta necesitó tomar una llamada. En ese momento, Black recibió unas ligeras indicaciones de dónde quedarse. Toda la interacción no parecía real, era más como si estuviese preparada para facilitarle el ingreso a Beacon más que un impedimento. Black tuvo sus dudas, pero al menos estaba alegre de que no hubiera pasado a mayores lo que en su momento pensó que sería un muro para poder cumplir su meta. Por lo que había visto durante su camino dentro de la instalación, su idea o deseo de poder llevar la paz que anhelaba entre humanos y faunos no se sentía tan lejana. Lo único que no comprendió del todo fue la relación de Atalanta y Emilia. Había escuchado una vez que la mujer había golpeado a una persona que habló mal del hombre, pero por lo visto no parecía que su relación fuese tan buena como para que algo así sucediera. Era un error. Difícil de decir, por la cantidad de testigos. Un fauno había estado insultando al hombre, un regente de una ciudad de Baco, pero cuando Atalanta supo de ello, más siendo que fue dicho casi frente a ella, ésta utilizó la violencia e hizo callar a los demás. No dejó que dijeran peores cosas del hombre. Fue ese uno de los puntos que hizo que la mayoría del White Fan no tuviera una buena visión de Atalanta, pero escucharla ahora dispuesta a hablar mal del hombre desconcertó a Black. Dado que había sido el mismo evento de aquella vez, alguien habló mal después de que ella insultara al hombre, pero al final no terminó bien. ¿Qué era lo que deseaba lograr Atalanta con lo que hacía por Archer? Una reacción negativa de los demás, pero ella hablando mal de este, contrastaba en la intención. Black no estuvo dispuesta a jugar e insultarlo para comprobar si había algo particular. Los rumores de la fuerza bruta de Atalanta eran notables, ambas hermanas mostraban una fuerza tan superior que no había forma de compararlas. Aún así, fue conocido por ser un grupo conformado por 3 arqueros. ¿No era esa otra implicación que debía tener para vislumbrar la forma de pensar de aquel fauno ante ella? Alguien que ni siquiera era de Sanus, o de alguno de los 4 grandes reinos, podría incluso haber escuchado de alguien como lo era Archer. No fue una buena fama la que se había ganado, pero al mismo tiempo, era raro, había conexión con los bajos fondos, pero nunca algo que realmente lo vinculase. Incluso si en Baku había malos rumores, Gozan tiene una tendencia bastante alta para proliferarlos, y en el centro de estos están Alter y Archer. Los rumores que se extendieron en el bajo mundo sobre aquel hombre nunca eran posibles de corroborar y, puntualmente, los que menos parecían cercanos eran los reales. En el paso de los últimos 10 años, cualquiera que estuviera un poco involucrado con el bajo mundo habría escuchado alguna de sus acciones. Era casi una mala broma para cualquiera un evento como ese, debido a que nunca se podría asegurar que algo estaba correcto o no, por las interferencias que se presentaban a la hora de ver todo lo de Archer. Del lado fauno, era conocido por haber tenido de compañeras a ambas hermanas fauno que lo acompañaron en su tiempo. Había rumores, muchos sobre ellos, fue inevitable debido a la carga que fue ver el ascenso de posiblemente el grupo más fuerte de cazadores, pero ese grupo se disolvió ni bien terminaron la academia. Hubo rumores en su tiempo sobre eso, al parecer, si bien era el equipo soñado en cuanto a fuerzas, no había nada bueno en cuanto a la relación interna. Por lo que ella había escuchado, Archer había dejado todo atrás y huido hacia Atlas, donde años después volvería a estar al público ahora bajo el mando de la familia Schnee. Aquel fue otro clavo de negativa hacia el hombre por parte de los faunos. Un par de años más tarde volvería a Baco, acompañado ahora por Alter, quien era la hermana menor de Atalanta. Sus nombres parecían sacados de un juego de rol, y su forma de actuar los hacía ver más como una amalgama de personajes de ficción que como personas reales, o al menos eso sintió Black. No parecían reales, no parecían humanos en el sentido de que podían verlos como ideales. Ver ahora a Atalanta fue algo que le dio una nueva visión de aquella mujer que no parecía ser razonable o alcanzable en el pasado.
Ahora parecía cerca, demasiado, al punto que podía cuestionarse la realidad de lo que había estado viendo. Los rumores de Atalanta no tenían nada que ver con la persona que estaba viendo ahora. Blake quería decir algo con respecto a la vida que estaba viendo por parte de Atalanta. No sabía si Alter tenía algún tipo de influencia también para que se moviera de la forma en la que lo hizo. ¿Por qué habían decidido ir una vez más a buscar a Emilia? ¿Por qué se dio el título de Archer cuando usaba una espada la mayor parte del tiempo? El arma registrada de Emilia fue un arco, pero casi siempre se lo vio usando una espada, al igual que con Alter, quien tenía registrado un arco, pero usaba mayormente su fuerza física abrumadora para moverse. Entre el grupo de aquel tiempo, si ella recordaba bien, había otro miembro que usaba una espada. Blake se detuvo un instante para recordar quién era. No fue un nombre conocido o un rostro famoso, por lo cual siempre pasó desapercibido, además de una lesión que hizo imposible que volviera a ejercer la profesión de cazador. Esa persona. ¿Cuál era su nombre? ¿Todo bien? Blake se giró y vio a Atalanta, quien se había ido, dejándola en una silla en su oficina. Había documentos tirados por todos lados, como también juguetes de niños y libros para colorear. Era obvia la presencia de niños en aquella oficina. Probablemente había los que se juntaban para estar con la mujer a pesar de que estuviera trabajando. Sí, solo estaba viendo tu dedicación por los niños. El comentario parecía haber movido algo en Atalanta, quien sonrió radiantemente antes de sentarse en la silla de la oficina y ver a su invitada. Mi objetivo es y será brindar a los niños una infancia feliz, un lugar donde no tengan que llorar. Incluso si no puedo mover más de lo que pueda por las limitaciones de la vida misma, el que pueda salvar a más y más niños me da la alegría y las energías necesarias para un día más. Blake quiso decir algo. No era una persona muy habladora, pero ver a un fauno como ella logrando esto y escuchar su motivación le hizo entender que ese odio de los faunos hacia Atalanta no estaba justificado. No con una forma de vivir tan pura. Es realmente bueno lo que has logrado aquí. Lo sé. Sonrió Atalanta. Normalmente incito y ayudo a que no tomen el camino de ser cazador, pero hay veces que no puedo ir contra el deseo de vida de los niños. Simplemente, negarles a vivir su sueño como deseen no me parece lo correcto. Una idea pura y noble. Blake lo vio de esa forma. Quizá hubiera una ligera picazón en su conciencia que le decía que no cuadraban algunas cosas, pero con eso de lado, no pudo evitar sentir admiración por lo que estaba logrando Atalanta. El sonido de papeles moverse se dio cuando Blake miró a Atalanta, y ésta sacó algo, escribió brevemente, estampó el sello que estaba a su lado y metió aquel papel en un sobre para luego entregárselo. Tucson me habló de tu situación. Deseabas una carta de recomendación de un cazador, ahora la tienes. De verdad, si ese viejo te lo hubiera dado sin más. El tono de voz de Atalanta se apagó brevemente antes de volver al feliz usual. No importa ahora. Con esto podrás asistir a Beacon. Ospin no meditará mucho para darte la autorización. La iniciación depende de tu parte, pero confío en que puedes lograr algo. Blake inclinó la cabeza, pensando en por qué la mujer que hasta hace un momento parecía protectora con todo lo que correspondía a la vida de los niños, ahora se mostraba tranquila en enviarla. Tus pasos te delatan, al igual que tu postura. Atalanta se rió ligeramente al ver la confusión en el rostro de Blake. Leer movimientos. Una vez que encuentras un patrón en ciertos movimientos del cuerpo, te das cuenta de la experiencia de combate. Además, sentir el aura de los demás es algo posible para comprobar su nivel. Blake no esperó escuchar eso último. Era la primera vez que escuchaba que era posible medir el aura de alguien con solo verlo. No es mi habilidad. Atalanta apoyó su mentón entre las manos que había puesto sobre el escritorio, con los codos en el mueble y las manos de apoyo para su cabeza. Es algo que se puede aprender bajo ciertas circunstancias. Blake se impresionó ante ese detalle. No esperó que la mujer diera información así sin más. De hecho, todo lo que hizo, habló y mostró fue demasiado. ¿Ingenuo fue la palabra que buscó? Entonces, una persona creó la forma y el medio de enseñarla. Penosamente, hasta ahora nadie a quien he intentado mostrárselo ha logrado aprenderlo. Atalanta cerró los ojos y luego se movió para reclinarse en su asiento. Hay un cierto atributo necesario, penosamente, nadie más lo tiene. Bueno, creo que no funcionará.
Atalanta cortó de inmediato con una respuesta que rompió las esperanzas dadas. Emilia me explicó cómo, pero aún así intenté. Hay restricciones para eso, de verdad, creo algo que no puede usarse para los demás, algo inútil para mí. Una vez más ese nombre. Blake quiso decir algo, pero Atalanta comenzó a hablar consigo misma, insultando a Emilia por lo bajo y diciendo no soy débil, pedazo de hojalata, como si intentara convencerse a sí misma. ¿Emilia veía a Atalanta como a alguien débil? Lo dudaba. Dudaba que alguien considerado tan inteligente como ese hombre pudiera considerar débil a la que fue campeona de la mayoría de los torneos del pasado. ¿No deseaba simplemente cuidarla? Comentó Blake sin más, sin meditar mucho las palabras de Atalanta. Ya habían pasado casi 3 minutos seguidos de la mujer hablando mal de Emilia, por lo cual decidió intervenir y probar ahora que el tema estaba puesto. ¿Cuidarme? Ya sabe, para que no haya nadie que... Una risa que estalló de Atalanta hizo que Blake se quedara callada, no por algo ofensivo, sino por la sorpresa que le dio una reacción como esa. Ese desgraciado no cuidaría de nadie incluso si fuese lo único que pudiera hacer. Simplemente diría que es para no molestarlo. Atalanta llevó una mano a su rostro y se lo cubrió. Lo siento, cariño, pero esa clase de temas para adultos no son adecuados para que hables o necesario que lo entiendas. Lo siento. No te disculpes, soy quien debería hacerlo, soy quien se río de tus palabras. Solo que ese hombre no pensaría en una opción para ayudar, es más fácil decir que, Atalanta se detuvo a mitad de camino y negó con la cabeza. Olvídalo, toma. Atalanta tomó unas llaves y se las dio a Blake, quien las atrapó con desconcierto por los eventos ocurridos. El horario para regresar a más tardar es a las 6 de la tarde. Si llegas tarde iré a buscarte personalmente. Puedes salir a las 5 de la mañana, pero ten cuidado de no molestar a los que estudian si decides entrenar. Las instalaciones funcionan hasta las 8 de la noche. Puedes retirarte. Aquel cambio tan brusco de actitud hizo que Blake solo asintiera con la cabeza y tomara la llave sin replicar más. Se puso de pie y se dispuso a salir de la habitación. Al momento de abrir la puerta vio que alguien llegaba, no parecía del lugar, no por las vestimentas. Había visto a la mayoría de las personas con ropas casuales, pero la que estaba entrando llevaba un traje, un rostro preocupado y un gran nerviosismo al ver a Atalanta. La propia Atalanta cambió de expresión, pero al despedir a Blake lo hizo con una gran sonrisa y agitando la mano para que se alejara. Al final, quizá no todo era normal en el orfanato como pensó hasta ese momento. Ser miserable. Había varias formas para torcer aquella palabra y designar a alguien. Podría ser miserable en varios aspectos, miserable al vivir, miserable al gastar o miserable al agradecer. Alter había entendido que una persona también podría ser miserable al sentir. Mucho tiempo ella estuvo a ciegas, sin poder ver más allá de lo que tenía enfrente, como si le hubieran puesto una máscara con pequeñas rejillas para los ojos. Esos agujeros ahora estaban más abiertos, permitiéndole ver un poco más, pero aún así, seguía quieta, sin poder ver mucho más allá de lo que le permitían. Eventualmente, algo que se usa por mucho tiempo tiende a desgastarse hasta que se fractura y queda inútil. No tuvo la fortuna de ser un Archer de forma directa como su otro yo o Emilia. Cuando cayeron, había ciertos aspectos que aún se manifestaban de su vida antes de caer en este mundo, y la falta de cordura era uno de los mayores problemas que había afrontado hasta ahora. No fue tampoco una excusa real, no podía excusarse de todo lo que había hecho por no poder ver nada más allá de lo que se le ponía enfrente. Ya había pasado esa etapa antes de caer en este mundo, pero por alguna razón pensó que no había necesidad de tomar aquello que aprendió. Se limitó a ver nada más que lo presentado por sí misma, o por ella, no supo cómo decirlo. Era como si viera por sus ojos, pero al mismo tiempo no fueran ellos. Nunca pensó como Atlanta Berserker, había estado pensando como Atlanta Archer. Usualmente podría incluso ser un chiste algo como eso, el que viera algo que se genera por sí misma y que no hubiera necesidad de cambiar porque es ella quien ve. Más con el paso del tiempo y con la degradación constante de su estado, pudo comenzar a pensar por sí misma. ¿Por qué se había atrofiado tanto al inicio de todo? Cordura. El encantamiento de locura no tenía razón o motivo para manifestarse en este mundo. Un encantamiento que guardaba estrecha relación con su clase, pero no con ella, no con Alter,
quien ya había pasado el umbral de ser sometida por sus instintos básicos, al menos eso fue lo que creyó todo este tiempo cuando le preguntaban. Atalanta no la dejó en paz. Cuando había reencarnado, había un detalle obviado para ambos lados, el desarrollo del cuerpo. Podrían haber nacido en aquel tiempo, podrían haber vivido todo lo que desearan, pero el cuerpo en el cual habían caído les gritaba otra cosa. Nunca pensaron en mí como un niño más. Las palabras de Emilia no fueron una queja, tampoco pidió comprensión. Era un hecho de lo que habían hecho en el pasado para poder estar conservando su estado de inocencia. El ver a alguien que no fue afectado probablemente hizo que Atalanta terminase de esa forma. Incluso ahora, ella se refería a sí misma como Alter y no como Atalanta. ¿No era demasiado obvio que su propia conciencia estaba partida desde el inicio? El desarrollo del cuerpo afecta a la parte cognitiva, no solo eso, el estado mental se vería fuertemente influenciado por la lluvia de emociones que se darían en la juventud. Atalanta lo sufrió, ella lo sufrió, pero al ver a Emilia intacto fue que algo en ella también le gritó antinatural. Un niño que no podía vivir como uno. Ellas habían logrado vivir al menos en cierto grado algo así, Emilia no. Era como si todas las emociones que podrían influenciarlo, incluso con los factores físicos que le gritaban que algo estaba mal, no influyeran de esa forma en él. Hipócrita. Alter había escuchado en reiteradas ocasiones que, por más que fuese un niño en apariencia, Emilia jamás podría ser uno. Incluso hubo momentos en los que habló de que no había forma alguna en la que existiera un yo de este que fuera inocente. Y por muchos años Alter creyó aquello genuinamente, que Emilia no podría ser inocente por su ser mismo. No era un secreto que era un magus, también les contó que su elemento y origen estaban alineados. Ella no conocía muy bien los detalles, pero su otra versión, que aún conservaba más recuerdos de su experiencia con lo arcano, podía hacerlo. Cuando les comentó que su elemento y origen estaban alineados, ella entendió. Emilia era una encarnación. Personas limitadas y centradas en un tipo específico de aprendizaje y ejecución, quienes estaban limitados y puestos solo para que haya una única disposición en la que puedan vivir. En el caso de Emilia fue el vivir como una espada. El sistema de Chaldea no había desaparecido de sus cuerpos al inicio. Aquello facilitó tanto el conocimiento como condenó a ciertos perjuicios. En el caso de Alter, fue el encantamiento de locura y, por supuesto, las capacidades físicas. Me duele la cabeza. Alter estaba en su cama, tenía un camisón negro que estaba ceñido a su cuerpo. La mujer miró a su alrededor cuando el sol le golpeó la cara, no fue ella quien abrió las cortinas o las dejó abiertas. Incluso si es tu día de descanso, por favor, ten la decencia de comer. Emilia estaba en su cuarto. ¿O ella estaba en el cuarto de Emilia? Desde hace tiempo se suponía que debía vigilar a Emilia para que no hiciera nada que pudiera afectar al plan de Atalanta, pero con el tiempo, esa idea se fue esfumando y degenerando. Para la situación actual, ni siquiera sabía por qué seguía durmiendo en la misma habitación que Emilia. Lo peor quizá era que ella tomaba la cama y Emilia dormía en el sofá. En aquel tiempo no había presupuesto para comprar más muebles, pero actualmente podrían permitirse incluso algunos gastos cómodos. Solo que no vio la necesidad. ¿Qué hora es? Otro se sentó en la cama. El sonido de botellas de vidrio moverse hizo que ella mirase al suelo y viera cómo había licor esparcido. Alter se había dicho a sí misma que limpiaría antes de que Emilia llegara, pero eso no ocurrió. Lo que comenzó como un trago la tarde del día anterior, terminó con ella desvelada bebiendo. Diría que tengas decencia, pero viendo que ni siquiera cierras ese libro tuyo, supongo que es obvio que has perdido más de lo que ganaste. Emilia miró fijamente un libro abierto en la mesa de noche al lado de la cama. Esas novelas supongo que son interesantes para que termines leyéndolas por completo en una noche, solo que ni siquiera lo recuerdas por beber. Los ojos de la berserker se abrieron y vio el libro que había estado leyendo la noche anterior. La página en la cual se había estancado no era nada sutil del tipo de literatura que estaba consumiendo. Eso. El intento de hablar y ocultar lo que estaba ahí por parte de Alter fracasó cuando se tropezó debido al mareo y terminó enredándose entre las sábanas y cayendo al suelo. Su vestido quedó hacia abajo y la parte baja de su cuerpo, ya cubierta por su ropa interior, se expuso por su caída sin sentido. Los ojos de Alter se llenaron de lágrimas al saber que no tenía ninguna excusa o forma de evitar lo que estaba pasando. Incluso si se movía a toda prisa,
Emilia ya la había visto así, no por su estado vestido, sino por lo patética que fue. Emilia, quien estaba de pie en la entrada de la habitación con un carrito para traer comida, vio a Alter en el suelo, el leve quejido del inicio del llanto y los ojos rojos con lágrimas por asomarse. Alter se sentó en el suelo, con las rodillas en el suelo y la mirada gacha, las orejas caídas y la cola apuntando hacia abajo. Las mejillas de la mujer estaban sonrosadas, sorbiendo su nariz e intentando mantener la nula o poca apariencia que podía presentar. No veo el problema, siendo que acostumbro a asearte a veces en la mañana. No es la primera vez que te veo así, incluso te lavo el cabello. El comentario solo hizo que Alter mirase más al suelo, queriendo ocultarse lo máximo posible para que no la vieran más. Emilia vio a la mujer que estaba realmente al borde del llanto sin contención. Era curioso que ahora que las emociones como la ira, la rabia o el enojo dejaron de estar en auge interfiriendo con Alter, el resto de emociones se intensificaran. Quería ayudarla, pero al mismo tiempo no pudo. Era difícil ayudar a aquellos que no deseaban recibir ayuda. No hubo una respuesta por parte de Alter, quien seguía viendo el suelo. Emilia ni siquiera entendió en este punto de que ella se sentía avergonzada. Después de tantos años viviendo bajo el mismo techo, en la misma habitación y compartiendo incluso tiempo en la academia, no había nada de ella que no hubiera visto ya, incluso la había visto desnuda hace tiempo. ¿Qué era lo diferente para que ella ahora experimentara vergüenza? Quizá fuese por la intensificación de las emociones que ahora parecía sufrir, pero tampoco parecía ser el caso debido a la vergüenza excesiva. En momentos de necesidad eran profesionales, podrían cambiarse o atender sus heridas en situaciones peores que estas. ¿Y ahora, después de tantos años, ella mostraba signos de vergüenza? ¿O era mera vergüenza por su comportamiento? Si ese fuese el caso, Emilia no supo por qué la mujer se sentiría molesta, debido a que ya habían pasado un umbral hacía tiempo de cómo verse el uno al otro. Si bien el contacto aún seguía siendo algo que no se daba, él no pudo evitar verla en aquel estado. Extender una mano para ayudar había sido lo que hizo toda su vida. Extendió la mano para ayudarla a levantarse, solo para ver cómo en el momento que dio un paso adelante con una mano extendida hacia Alter, ésta se sobresaltó. Las orejas caídas se pusieron erguidas al igual que la cola y terminó con un manotazo de la mujer a la mano de Emilia. El sonido fue duro. No, yo no quería esto. Las incoherencias de Alter siguieron, viendo cómo Emilia miró su mano por unos instantes. Los ojos de Alter se abrieron incluso más cuando notó algo, un ligero corte en la mano que era visible bajo los nudillos, el corte de sus uñas al momento de alejarlo. No se reforzó. Emilia siempre se reforzaba. Alter lo sabía. Incluso ante un descuido, por más leve que fuera, siempre parecía prever el refuerzo, pero en esta ocasión no fue el caso. Ni siquiera supo la razón por la que no lo activó. Siempre se lo decía, que no bajaría la guardia, entonces. ¿Por qué? Sonrió. Emilia sonrió al ver la reacción de Alter. La mujer no entendió por qué aquella persona sonreía. Cualquier forma de confusión se fue del cuerpo de Alter y se levantó. Corrió hacia uno de los muebles para tomar el pequeño botiquín que estaba ahí. Se acercó a Emilia, que seguía ahí de pie, con las manos abajo, pero sin cubrir la herida. Alter iba a extender una mano y tomarla de Emilia para tratar aquella herida, pero no pudo, simplemente se quedó parada frente al hombre con el botiquín en mano. ¿Es la primera vez que tratarás a un adulto? La pregunta de Emilia hizo que Alter tragara, abriera los ojos y luego se mordiera los labios. Era obvia la burla ante aquella pregunta. Siéntate, en casi un susurro, Alter comentó aquello esperando que Emilia escuchara. Lo hizo. Se movió y se sentó en la cama para que luego Alter bajara lentamente el botiquín. No podía creer que ella había hecho eso sin querer. ¿Por qué no se reforzó? El refuerzo era lo que hacía que Emilia fuese casi intocable. No solo eso, aquel movimiento que hizo podría haber sido fácilmente esquivable para él. Se detuvo. ¿No podría ser todo lo que ella hacía esquivable de forma sencilla por Emilia? ¿Alguna vez has pensado en todas las heridas que dejaste de lado por un corte menor en un niño? Fue una provocación y Alter lo sabía. Ella cerró los ojos, siguió por el tacto para tomar las vendas y el desinfectante. Quizá ni siquiera esto era necesario para Emilia, pero aún así se movió. No, no lo había hecho,
ella sabía que no debía responder, responder era el equivalente a ver hasta dónde llegarían las palabras de Emilia. Quizás sintió que merecía ese trato. No me sorprende. Salvan a quienes pueden ver, pero ignoran a quienes fingen no ver. Alter aún no había tomado la mano de Emilia, solo se quedó ahí. El hombre esperó alguna respuesta y luego continuó. ¿Recuerdas esta situación? Había una niña de una caravana, había sido lastimada en la mano por caer cerca de madera fragmentada tras un ataque de Grims. Elisa, Alter recordó el nombre de la chica. ¿Y recuerdas al padre? Estaba a su lado, sujetándola con todas sus fuerzas, estacas en su espalda y un corte profundo. Aún así, sostenía a su hija como si al soltarla, ésta fuera a quebrarse. Yo. La tomaste en brazos, la alejaste del padre que estaba implorando una respuesta. Solo una palabra, cuidaré de ella, hubiera sido suficiente, pero solo la tomaste y la trataste, intentaste calmarla a pesar del llanto. No quería. Ni siquiera escuchabas el llanto de la niña, ni por qué lloraba, creyendo que ver algo de sangre era la razón de por qué estaba así. En este punto Alter había levantado ambas manos a sus orejas, soltó el desinfectante que había tomado y este se rompió en el suelo. Ella miró el suelo, la venda recorriéndose mientras se deslizaba y el líquido manchándolo todo. Simplemente no quería seguir escuchando. Las manos de Alter fueron tomadas por las muñecas. No hubo resistencia, no hubo forcejeo, la voluntad de ella estaba rota ya hace tiempo. Emilia solo tomó ambas manos para bajarlas de las orejas y que no las cubriera. Acercando su rostro al de Alter, se puso a su lado para susurrarle algo en el oído. No hagas nada innecesario. La última palabra de Emilia fue una sentencia para que Alter se quedase ahí en la cama sentada, con la cabeza gacha y los brazos ahora caídos a los lados tras ser soltada por Emilia. Los pasos se dieron, ella escuchó al hombre alejarse y luego cerrar la puerta. Miró el desastre de la habitación, el desastre que ella causaba. Algo innecesario. Alter supo a qué se refería Emilia. Ella estaba actuando fuera de lo que siempre fue, fuera de lo que había estado haciendo por tanto tiempo, incluso cuando ya no tenía baja lucidez y podía pensar con libertad. Siguió con ese comportamiento por años. Debo ser patética, ella cerró los ojos y bajó la cabeza. Quien alguna vez había sido vista como la figura más prominente de la casa, alguien que podría ser codiciada no solo por su talento, destreza y belleza, se encontró siendo una simple sombra de lo que ella misma había querido ser en el pasado. ¿Podía culpar a Emilia por cómo actuaba con ella? Alter sabía que no había forma en que culpar al hombre fuera coherente. Lo había tratado horrible por años, décadas, y en este momento, querer arreglar las cosas de forma espontánea era más iluso que un niño creyendo que el llanto le daría la solución a las cosas. Alter abrió los ojos de sorpresa. Ella no era diferente a un niño en actitud. Lloraba cuando la situación se complicaba, intentaba resolver todo por capricho e incluso ahora, cuando Emilia por voluntad le tendió la mano, simplemente la volvió a azotar. Era un milagro que aquel hombre siquiera siguiera extendiendo su mano a alguien como ella. Miserable. La palabra vino de vuelta a su mente. Ella deseaba ser igual de miserable que cualquiera, miserable para no sentir la culpa de todo lo que había hecho, una culpa que no era de nadie más que de ella. Bajo la ilusión de su propio ego de es lo que puedo hacer, se había sentado para simplemente moverse a su gusto ignorando tantas cosas que no debían ser dejadas de lado. ¿Por qué no pudo ayudar a Emilia como éste la ayudó a ella y a Atalanta? En este punto, bajo su historia en este mundo y su pasado en Chaldea, ¿podía llamarse a sí misma la misma? Se giró abriendo los ojos para ver el carrito de servicio puesto para ella. Emilia se lo entregó personalmente para que no hubiera nadie que la molestara o la viera en este estado. Siempre fue así. Bajando los pies de la cama y tocando el suelo, Alter caminó sintiendo la fría sensación de la madera bajo sus plantas. La chimenea no había sido encendida en la noche, por lo cual la temperatura había bajado demasiado en el interior. Al llegar hasta el pequeño carrito de servicio vio una taza de té, algunas pastillas para la resaca y un platillo con filetes de pescado en salsa. Todo puesto para ella, preparado exclusivamente para ella, personalmente por Emilia solo para ella. Era su comida favorita.
Quizá ayer había estado desanimada y por ello terminó así, y por eso Emilia había preparado algo así pensando en su situación. Alter no respondió. Tomó un tenedor y probó un bocado. Las náuseas hacía tiempo se habían ido. Disfrutó el bocado en paz, sonrió y dejó el tenedor en el plato brevemente. Una mueca similar a una sonrisa se asomó en el rostro de Alter. Está delicioso. Quería decírselo en la cara a Emilia, cuánto le gustaba su comida y cómo apreciaba lo que había hecho por ella por tantos años. Así que la mueca mostrada en su cara, en un intento vano de sonreír, era el conflicto de la felicidad de ser apreciada y la tristeza de ser ella quien abandonaba ese aprecio. De verdad. Ella era alguien miserable. Es raro que llames primero. No fue mi elección. Bien, supongo que hay algo que necesitas, solo dilo. Aunque es raro, normalmente lo pides por escrito. ¿Atalanta? Tengo que manejar algunas cosas, si deseas algo después puedes. ¿Cómo has estado? Silencio. Emilia miró el pergamino en su mano como si dudara de la realidad de la llamada. Quizá quería expresar esa pregunta por Alter o la ciudad. Todo ha ido bien, no hay retrasos. Los filtros de aire se han estado terminando, las murallas se han reforzado correctamente y se ha encontrado un intermediario para la venta de minerales. Quiero decir, no importa, la voz de Atalanta sonó como si luchara por hablar o formular una oración. ¿Qué tal la estabilidad mental de Alter? Está bien, progresando. No ha explotado en un par de años, ya no usa fuerza letal con humanos. Eso es más de lo que esperé escuchar. ¿No confías en ti misma? La burla de Emilia hizo que un chasquido de lengua se diera de fondo. Lo que sea, el viejo cuervo vino a advertirme que ella ha estado solicitando alcohol a escondidas de ti. Lo sé. ¿Y no la detienes? El tono de molestia comenzó a acentuarse más en la voz de Atalanta. Es adorable como cree que está logrando algo bajo mi mirada. No quería detenerla. Bastardo. Ese insulto tardó más de lo previsto. Si pudiera dar una puntuación, sería la más alta. Desde la academia no preguntabas algo tan trivial. La buena vida en Vale te ha cambiado, parece. Hemos estado hablando casi todos los días por años. Sabes que lo que dices ahora es pura palabrería. Si llamas a hablar a estar en contacto para financiar tus caprichos, entonces sí, Emilia se sentó en la silla de la oficina y se giró para ver el exterior por la ventana amplia. ¿Caprichos? Era notorio el tono de ofensa de Atalanta. ¿Es para el futuro de las próximas generaciones, y lo llamas mis caprichos? Ahora sé que estoy hablando con Atalanta, una leve sonrisa de lado estaba en el rostro de Emilia al escuchar a Atalanta maldecirlo. No has cambiado nada. Yo no sé por qué dudé por culpa de ese viejo. Llamar viejo a alguien que es obviamente menor que tú, parece ser que tu ego se ha elevado. Oh, no, olvídalo, discutir contigo no tiene sentido. Llamé a preguntar por Alter, podrías haberme dicho lo que pasó. ¿Vendrías a ayudarla en persona? Yo. No lo harías si lo sabes. Incluso si puedes cruzar el continente de punta a punta, no lo harías. Ella es tu responsabilidad. ¿No soy yo la responsabilidad de ella? ¿Qué ha pasado realmente? Ella no era así, no hace 5 años. De un día para el otro. Comenzó tomando ocasionalmente, luego una vez cada tanto, para luego los fines de semana en busca de relajarse. Y así siguió luego de su horario de trabajo, y ahora está como está. Suena a que dejaste que se hunda sola. ¿Sabes qué pasó aquella vez? Siempre he sido yo quien lidiaba con sus brotes de locura, lo recuerdas, ¿no? Por tu ingenuidad terminó apuñalándome a mí. No es lo mismo, eso fue, no, Atalanta recordó aquella vez. Fue cuando seguían en la academia y el estado de Alter había ido en declive. No solo eran los remanentes del encantamiento, sino algo que era una habilidad personal de ella. Mientras más peleaba, más destinada estaba a ser una bestia, sometiéndose a la lógica de una mera bestia. Conocías bien su condición y aún así la llevaste contigo.
En su tiempo me tomó desde que las encontré hasta ese instante ayudarla a estar lejos de aquella mentalidad, pero al acercarla al combate, hiciste que fuera al límite y casi termina en una bestia sin razón. Ella superó eso hace décadas. Nunca lo hizo, lo sabes. Suprimir un impulso no es lo mismo que dejarlo. Ahora quizás se podría decir que ha dejado de lado eso. Su cuerpo ha logrado asentarse finalmente gracias a su habilidad de evolución, pero a un costo muy alto. No planeas ayudarla, ¿verdad? El tono de enojo de Atalanta se había ido, ahora quedaba resignación. Emilia alzó su mano, la marca de las garras de Alter seguían impresas. Ya no sangraban, pero estaban ahí. ¿Ayudar? Emilia reflexionó unos instantes, recordando la mirada perdida, el punto de casi llanto y cómo se había pasado con Alter. La estaba ayudando a su modo, si no podía deshacerse de esos remordimientos, entonces jamás avanzaría. Él nunca dejaría de ayudar a alguien por más que no quisiera recibir esa ayuda. Comprendía los límites a los que alguien está sujeto y sabía que no todos podían ser salvados, pero, aún así, si pudiera ayudar a alguien que estaba ante él y podía intervenir, lo haría. Tú, no piensas hacerlo, ¿verdad? Emilia sonrió, pensando en cómo nunca se caracterizó por ser sincero. No lo sé, quizá lo haga.